Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchos saludos a todos los amigos que ya se conectaron a través de nuestro canal de YouTube, Silvia Méndez Ahora. Recuerden que el día de hoy tenemos una sorpresa, un par de tickets para Second City. Y bueno, hablando acerca de sorpresas, pues a veces te cae la mala sorpresa de que te has quedado sin trabajo. No tienes empleo y bueno, nuestros amigos de Buena Paga, ellos son Gloria Carrasquero y Daniel Rivens, están esta tarde con nosotros. Hola, ¿cómo estamos? Hola, gracias por la invitación. Bueno, a veces eso es o casi siempre es una mala noticia, ¿no? Pero las razones por las que uno deja de tener un trabajo son diferentes, ¿no? Puede ser que yo haya tenido una mejor oferta y yo decido irme. Puede ser que mi empleador ya no tenga para pagarme, puede ser que me despidan, puede ser que ese despido sea injustificado. En fin, el día de hoy vamos a hablar acerca de la terminación de empleo bajo las leyes de las normas laborales. Sí, es así, Silvia. Sobre todo tenemos que explicarle a los trabajadores de Ontario que a veces malentienden que tienen un derecho de que no los despidan del trabajo. Y no es un derecho no ser despedido. Es que, ¿cuál es mi derecho en caso de ser despedido? A veces llegan trabajadores a la clínica legal y nos dicen, me violaron mi derecho porque me despidieron. No, tu derecho es que si te despiden, el empleador te pague por el hecho de haberte despedido. Entonces, la idea que tenemos hoy es darles las diferencias entre los tipos de despidos, porque los llaman de muchas maneras y al final todos llegan a la misma conclusión, pero no todos significan lo mismo. Existe el layoff, existe el que me despidieron con causa, existe el hecho de que fui despedido sin causa y todos ellos tienen consecuencias diferentes. Voy a dejar a Daniel para que explique las diferencias entre despido con causa y sin causa y el layoff. No, la diferencia fundamental es que, partiendo de lo que había dicho Gloria, ¿no? El empleador tiene derecho a despedirte sin ningún motivo. Eso es lo importante que hay que recalcar y vamos a insistir en eso porque... Pero es que me corrió y yo nunca hice nada. Exacto. Pues ese es su derecho. Puede ser eso a la tradición que tenemos en nuestros países, que sí, en la mayoría, no en todos, en la mayoría el empleador tiene que tener una causa para despedirte, o trabajaste mal, o tuviste una indisciplina, etcétera. El principio en Ontario es que no hay, la ley no obliga al empleador a tener una causa. Si cree que hay una causa justa, que es como se le llama legalmente, es porque incumpliste, es decir, fuiste una indisciplina reiterada y grave, no cualquier indisciplina, o una actuación demasiado intencional contra el negocio, contra la compañía como tal. Y eso, por supuesto, tendría que probarlo el empleador. La única consecuencia es que no tendría los derechos de los que vamos a hablar hoy, que es cuando te despiden sin causa. No tendrías derecho bajo la ley de Ontario al pago, lo que le llamamos liquidación en nuestra provincia. Se divide en dos nombres en la ley laboral básica. Y puede que yo pierda también derechos del unemployment con el gobierno federal, si hay alguna causa. Si no hay causa, entonces hay una evaluación que hay que hacer que depende de los años de trabajo, del tipo de trabajo que se está haciendo, depende si se firmó un contrato al inicio de la relación laboral y se previó qué iba a pasar cuando se terminara el trabajo, o si no hay contrato, a lo mejor hay una unión que tiene un acuerdo colectivo que funciona como una especie de ley entre el trabajador que está sindicalizado y el empleador. Entonces, ese es el punto de partida. Cuando llegue ese momento hay que discriminar estas cosas para poder avanzar hacia qué derechos puede tener uno. Claro, porque hemos escuchado, bueno, términos interesantes como let go o discharge, dismiss, fire, laid off y laid off permanent, de manera permanente. Entonces, hay que ir entendiendo en realidad qué es lo que sucedió y cómo me he quedado sin trabajo. Exacto. Ahora, ¿qué es el despido con causa o el despido con precedente? El despido con causa... como el mismo nombre lo dice, el empleador tiene que tener una causa, como el mismo lo dice, para poderte despedir. Tiene que haber ocurrido un hecho que dé origen a ese despido. Debe ser que en algún momento el empleador faltó a alguna de sus obligaciones, cualquiera que sea. Pero no significa que por el hecho de yo haber faltado, el empleador tiene el derecho automático de despedirme. El empleador tiene que hacer un procedimiento, tiene que llevar a cabo un procedimiento y una vez que agota este procedimiento es que procede el despido con causa.
De no poderlo probar, el despido va a ser catalogado como un despido sin causa y es allí donde nacen los derechos de este trabajador a cobrar una indemnización por el despido. Otra cosa importante de aclarar que la gente confunde mucho es que es el layoff. Cuando a mí me dan layoff, mucha gente cree que efectivamente está despedido. Y no, layoff significa que en este momento no tengo trabajo para ti, pero no quiere decir que la semana que viene o en 3 semanas yo no te puedo volver a llamar al trabajo. Mientras estoy en layoff, yo puedo aplicar Employment Insurance, pero para que ese layoff se convierta en un despido, tienen que pasar 13 semanas desde el momento que me notificaron mi layoff. Y es allí donde nace el derecho a ser indemnizado por el concepto de despido. Es importante que la información que estamos dando es general. Hay casos que hay que analizarlo, cada caso en su contexto, ¿no? Porque efectivamente hay veces que me despiden y no me dicen, y hay disputas entre las razones. Hay muchas personas que le ponen en el documento que lleva el Employment Insurance a Service Canada una letra que dice que fue una conducta negligente o grave y el empleado tiene otra versión. Entonces estas cosas se discuten, sea en el Ministerio de Trabajo, si es esa la vía, o en las cortes. Entonces el motivo del despido puede discutirse, pero solo para no perder estos derechos a los que yo tengo cuando me despido. Claro. O a pedir una indemnización dependiendo de cada caso. Por eso digo, tomen la información que estamos dando hoy en sentido general y cuando eso suceda, si lamentablemente le dicen no vengas a trabajar más, cuando es claro, cuando es una carta de despido, es muy claro, porque generalmente se ponen los términos. Y no hay que discutir si me están despidiendo o no. Cuando hay un layoff, como explicaba Gloria, habría que dar un tiempo a ver cuál es la solución, cuál es la actitud del empleador, si es la intención real de volverme a llamar o no. Y así. Y en todos los casos lo que hay que revisar cuál fue el acuerdo inicial entre el empleado y el empleador, si hay un contrato. La mayoría de la gente que viene a nuestra oficina no han firmado contrato. Igual hay un acuerdo aunque no haya un contrato escrito, se puede decir que hay un contrato de empleo verbal o implícito y habría que analizar cuáles son los términos. Y bueno, la verdad, Dani, mientras vamos aquí conversando, son varios los amigos que me están preguntando, pero ¿cómo? Porque cada caso, y tienes razón, es distinto. Entonces, bueno, si ustedes tienen alguna duda, inquietud, que se pongan en contacto con ustedes. Ahorita en la pantalla van a salir, bueno, pues los datos de cómo nos podemos poner en contacto, pero me preguntan, ¿qué es un despido constructivo? Un despido constructivo, o como se llama en inglés, constructive dismissal, primero que nada quiero explicarle a los trabajadores que es algo sumamente difícil de probar, pero cuando pasa es necesario que se acuda y se busque representación legal. Un despido constructivo es cuando yo he estado trabajando y he estado siempre desempeñándome en una función y de repente mi empleador decide cambiarme a una función que está a un nivel más bajo de lo que yo venía realizando. O una manera que sí es efectivamente muy fácil de probar era que yo tenía un salario y me cambiaron a otra posición donde voy a ganar mucho menos de lo que yo estaba ganando. Es decir, el empleador ha tomado pasos, ha realizado pasos que conllevan a que yo renuncie al trabajo porque me ha desmejorado mis situaciones. Pero a veces la gente piensa que porque me cambiaron de posición ya eso es un despido constructivo. Exacto. Y no es así. Si a mí me cambian una posición en donde voy a desempeñar unas obligaciones más o menos parecidas a las que yo tenía, no lo es. Y lo otro que tienen que tener muy en cuenta es que si a mí me notifican que mi ingreso va a bajar, que mi salario va a bajar, que me cambiaron de posición, para que el despido, el constructive dismissal, el despido constructivo verdaderamente exista, yo tengo que renunciar. Si yo acepto ese cambio de posición, si yo acepto esa desmejora en mi salario, elimino la posibilidad de iniciar un procedimiento por constructive dismissal. Otra manera de entenderlo quizás es que el despido constructivo es cuando el empleador no quiere pagarte la indemnización que debe pagar y hace lo posible, empieza a hacer cosas para que la persona o el empleado renuncie y por tanto se salva ese dinero. Entonces, claro, lo que hay que tener la capacidad de interpretar, porque no va a tener un abogado o un paralegal o un asesor 24 horas al lado, es interpretar las señales. Cuando están ocurriendo estas cosas, es anotar bien cuál es el cambio. Tiene que ser un cambio sustancial, no puede ser cualquier cambio, porque se parte de que el empleador tiene un margen de dirigir su negocio
que no puede interferir nadie. Yo puedo manejar la gente, voy a poner a trabajar aquí, pero el cambio es aceptable siempre que no sea drástico y unilateral. El cambio de salario, si yo estoy trabajando contigo por $15 la hora, y de repente, y en el horario de la mañana, en una distancia a lo mejor de 30 minutos de mi casa, y de repente me dice, voy a trabajar de madrugada a Brampton, y te voy a bajar el salario. O sea, hay una combinación de factores que hace un cambio sustancial. Eso puede ser considerado como un constructive dismissal, y antes de despedir, uno tiene que tratar de rectificar la situación, antes de renunciar, perdón, para que se vea que está tratando de rescatar los términos. Claro. A ver, me están preguntando qué es el termination pay y qué derechos tengo yo si me despidieron así. El termination pay es justamente los derechos que se ocasionan una vez que se determina que el trabajo fue terminado sin causa justa. Entonces, en ese momento el trabajador va a tener derecho a que lo indemnicen, a que le den un pago por terminación por haber cesado en su trabajo. Es muy importante que se establezca si el trabajador tiene mejor opción yendo por el ESA, que es el Employment Standard Act, que establece un pago por terminación, pero también tenemos que existen las cortes en materia civil en donde los jueces han acordado pagos mayores a trabajadores que cumplen con ciertos requisitos. La diferencia no es fácil de hacer, la diferencia definitivamente la tiene que hacer el assessment, lo tiene que hacer un abogado, lo tiene que hacer un paralegal, lo tiene que hacer una persona que conozca materia laboral para poder verdaderamente darle una mejor guía a ese trabajador en cuanto a dónde debe referirse, porque hay ventajas de aplicar bajo el Employment Standard Act o las ventajas de aplicar y desventajas en el Common Law. Ok. Ahora, me están preguntando una vez más cómo se pueden poner en contacto con ustedes, porque es una pregunta así como muy específica y eso, como decías tú, Dani, pues cada caso es distinto, ¿no? Otra manera de acercarse a ustedes al programa de Buena Paga es a través de un buen cafecito. Sí, vamos a hacer el cafecito. Todos los meses hacemos un evento comunitario que creo por coincidencia viene muy bien en esta época porque el día 11 vamos a hacer el cafecito en la sede del Centro para Gente de Habla Hispana a las 6 de la tarde y viene siendo como un precalentamiento para que entonces vayan al Spring, que sería el sábado. Es que de ahí nos vamos. Entonces me parece que viene muy bien y no nos pusimos de acuerdo, pero es feliz la coincidencia. No solo eso, que están ubicados muy cerca. Y estamos cerca, entonces yo creo que pasen por el cafecito el día 11, le vamos a dar promoción al evento también para que la gente vaya. Y ahí aprenden cosas de derecho laboral y la pasan bien. Entonces el día 11 es el que está previsto para este mes. Jueves 11 de abril. Jueves 11 a las 6 de la tarde. Yo les quiero agradecer porque yo creo que es un momento muy complicado, ¿no? Cuando uno pierde el trabajo y dependes de ese trabajo. Entonces, amigos, si ustedes saben de alguien, yo creo que muchas veces, el otro día iba yo en la calle y alguien me paró y me dijo, oye, ¿me puedes dar el teléfono de Buena Paga? Porque me quedé sin trabajo y no sé cuáles son mis derechos. Y bueno, ellos están aquí para apoyarnos. Pónganse en contacto con ellos y una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Dani. Gracias y hacen un trabajo estupendo. Ahí está. Quisiera aprovechar Buena Paga. Claro, dime. Finales solamente para decirle a los trabajadores que para cualquiera de estas vías que quieran tomar hay un periodo de limitación, es decir, una vez que a usted le pase eso no debe esperar muchísimo tiempo para ir a ver a un abogado, para ir a ver a un paralegal, porque corre el riesgo de perder la acción legal. Entonces, bueno, ya lo saben, hay que visitar Buena Paga, ahí está la página web, el número telefónico, y si ese es tu caso, bueno, inmediatamente a ser más proactivos y ver qué es lo que puedo hacer y conocer mejor mis derechos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.